Ayer soñé que despertaba, veía claro al amanecer. Yo solo sé que no sé nada. Buenas tardes a todos, desde Asociación Gente Sana. Dentro de la ronda de de entrevistas que estamos haciendo, hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Ángel Fantauci. Y para muchos de vosotros diréis, ¿y este señor quién es? Pues para ello voy a leeros su currículum, que no sé si lo voy a leer todo, pero bueno, por lo menos un poquito, y digo que lo voy a leer porque de memoria la verdad es que es un poquito largo. Bueno, pues Ángel, que además pues es una persona que ya nos une bastante tiempo ya de conocernos y tal, ha colaborado con nuestra asociación también en el centro que tenemos en Paiporta. Y bueno, pues es italo-uruguayo de origen, ¿verdad? Él es nacido, lo voy a leer porque así adelanto. Es nacido en Uruguay y bueno, como país de adopción pues eligió España, que lleva ya aquí pues desde el 2006 nada menos, ¿no? Sí, hace bastante tiempo. Ya hace tiempo ya, ¿verdad? No sé. Bueno, pues mira, él es investigador independiente, está especializado en programación neurolingüística, PNL. Es educador pues, con 31 años de trabajo en la atención de adolescentes con problemas de conducta y marginalidad social. También fue inspector de salud laboral también en el área adolescente y lleva más de 40 años en experiencia en terapias vibracionales, canalización de energía, incluyendo procesos de autorrealización y terapia de gestión emocional, respaldadas por técnicas de crecimiento personal y autoconocimiento. Técnicas meditativas y de relajación que implican una toma de conciencia de sí mismo, del potencial innato que conducen al centramiento del ser y el estado de meditación como estilo de vida. Bueno, yo creo que con esto ya más o menos ya nos vamos centrando por dónde ubicando, efectivamente, como dice él, por qué camino va a llevar lo que es la entrevista. Todo esto nos lleva al tema de despertar conciencia, ¿no? Es verdad, sí. Tiene que ver con todo esto. Fíjese que vosotros si veis los vídeos que hacemos al final, o incluso nuestro logo, siempre al final ponemos despertando conciencia, ¿no? Pues tiene mucho que ver con esto. Y decimos difundiendo conciencia, despertando conciencia es en lo que estamos ahora en estos momentos hablando con Ángel, y de paso, esto tiene que ver con una conferencia que has dado, ¿verdad? Sí, yo el día 3 de junio de este año, Ajá. en un centro que yo trabajo también. Del 2019 hablas, de este año que estamos. De este mismo año. Ajá, correcto. Que trabajo con la tercera edad, vamos a decir. Ah, muy bien. Y tengo algunos alumnos que hablamos sobre calidad de vida. Ajá, perfecto. Pero la conferencia se llamó Despertando Conciencia, se me ocurrió ese nombre, porque está basada en uno de mis libros, que es ¿Dónde está la realidad? Sí, luego vamos a hablar de él. Bueno, sí, que vamos a tener que explicar un poquitito sobre el tema, ¿no? Correcto. Entonces, es un tema bastante complicado de poder explicar. ¿Por qué ese nombre de Despertando Conciencia de la conferencia? Es decir, parece que yo estuviera mal utilizando el término, porque ninguno de los seres humanos tiene la conciencia dormida. Siempre está activa en algún momento. Más bien esto es despertando hacia verdades que son desconocidas. Es decir, verdades, por ejemplo, que la conformación del ser humano nosotros conocemos hasta determinados límites. Más allá de esos límites, o sea, lo que puede ser, yo he dado en llamar universo sutil, que nos constituye también, que no es palpable, que no se ve. Ya que comentas eso, ¿qué es para ti el universo sutil, Ángel? Es complicado también de poder explicar. El universo sutil... Si te agobio con las preguntas... No, el universo sutil se refiere más que nada, o me refiero más que nada, o sea, me he hecho la responsabilidad sobre los hombros,
Ajá. porque para otra persona puede ser otra interpretación. Correcto. Entonces, el universo sutil yo lo considero todo lo que es intangible, o sea, todo el aspecto que no es palpable, que no se ve, pero que existe. Ajá. Yo en unas charlas que di en años anteriores, hablé de los misterios de la verdad. Y mencioné principalmente dos misterios, las verdades ocultas y la verdad desconocida. Esa verdad desconocida es que culturas milenarias la tienen sobradamente estudiada, pero que nosotros no tenemos la posibilidad de llegar a ellas porque no nos educan de esa manera. Entonces, la visión que yo transmito a todo mi público y a todos los alumnos que tengo es que hay una parte energética que es parte de nosotros mismos y que lamentablemente no tenemos un intercambio consciente con ellos. Por eso el despertar de conciencia, por eso despertando conciencias es apuntar hacia un crecimiento de una verdad desconocida que la tenemos que hacer. O sea que sería como un llamado a descubrir Es verdades como, ocultas. más ¿Qué que es? nada no, verdades ocultas es otra cosa. Ajá. Yo lo planteo de otra manera. Una verdad oculta es una verdad que cubre otra verdad que parece verdad, pero es hipocresía. Bueno, No complicado. sé si es complicado poderlo entender, por eso son temas muy polémicos, porque hablar de lo que no se ve lleva a polemizar. Claro, es delicado y además algo que difícil de demostrar quizá, ¿no? Sí, y lamentablemente se demuestra en forma indirecta. Es decir, no me quiero ir por las ramas, pero aquí me defiendo haciendo participar lo que es la ciencia cuántica. Ajá. Y a través de la ciencia cuántica se verifican una cantidad de postulados de lo que puede ser el universo sutil. Una verdad, para no dejarlo en el aire, una verdad que se oculta es esa verdad que muchas veces es malintencionada y que se quiere cubrir diciendo otras verdades que en realidad no es lo que se pretende. Fíjate que hablamos de verdad oculta. Si es verdad y está oculta, a lo mejor a alguien le interesa ocultarla. Es exactamente eso lo que tú estás diciendo, es a lo que yo me refiero. Ajá, ajá. Y eso es a raíz de las malas intenciones, por ejemplo, doy un ejemplo, del tema de la medicina tradicional, la medicina que tanto se quiere ocultar en estos tiempos. La ancestral, la y natural. Y se utilizan otros postulados haciéndolos pasar por verdades para encubrir y para desprestigiar lo que en realidad es la verdadera verdad, valga la redundancia. Ajá, ajá. No sé si quedó claro. Sí, creo que sí. Además, de hecho, el otro día tuvimos una entrevista con Andreas Kalker, no sé si tú bueno, creo que sí lo conoces. Y también estuvimos tocando un poco este tema de que vamos a ver, se está manipulando la cosa, se está agrediendo, atacando a personas que justamente lo que pretenden es dar a conocer al gran público, a todos vosotros, a todos nosotros, a todo el mundo, verdades y cosas que son ciencia y que por intereses están ocultas. ¿Te refieres a esa verdad oculta? Claro, digo, entre otras, claro, porque ocurre también, bueno, en el ámbito social también pasa todos los días, ¿no? Por conseguir un nivel de poder económico o de lo que sea, se utilizan determinadas artimañas que es lo que publicitan escondiendo lo que verdaderamente pretenden. Ya, está claro.
Pues nada, esto se da en todos los ámbitos, en lo social, en la ciencia. Ahí tenías también a Artur Sala, que próximamente tendremos también una entrevista con él, que estamos hablando de verdades ocultas en la ciencia, descubrimientos de todo tipo. Y esto es verdad oculta porque es verdad y está escondida. Perdón. No, fíjate que hablar de calidad de vida, por ejemplo, es hablar de factores externos que inciden sobre el ser, sobre la persona. ¿Y cómo hacer para que, a pesar de todo lo negativo que nos esté circundando en el entorno, podamos mantenernos o podamos hacer que nuestra calidad de vida dependa de nosotros y experimentar un bienestar a pesar de que todo vaya en contra? ¿Cómo? Bueno, de eso se trata. De ahí se trata, muy bien. Por cierto, ¿esto es lo que trataste aquí en tu libro? ¿Parte de ello o...? Sí, no, parte de ello es lo que estoy tratando. El libro, para explicarlo y un poco explicar también más profundamente lo de despertar conciencia. El despertar de conciencia es un crecimiento. Es decir, cada vez que despertamos conciencia estamos creciendo. El ser, yo no me gusta utilizar persona, me gusta utilizar el término de ser, o sea, el ser humano, el individuo. Vale. Necesita conocer en qué situación está viviendo. El libro lo que hace, voy a explicarlo con un término que necesita a su vez explicación porque no es muy popular. ¿Tú sabes lo que es un koan? Koan. Koan. Ni idea. Koan. Bueno. ¿Con C o con Koan K? con K. Koan. Koan. Pues no. Quizá lo he escuchado, pero ahora mismo me pilla... El koan es lo que utilizan los maestros Zen para que el alumno despierte. ¿Es una vara o algo? Es un postulado, una propuesta. Ya. Es decir, ¿cuál es el sonido que produce el aplauso de una mano? Pues el sonido que la produce. ¿Lo puede hacer o no? Claro. ¿Cómo aplaudes con una mano sola? Ah, ¿con una mano sola? Claro. Ah, no, con una mano sola... Bueno, ese es un interrogante que se le plantea al alumno con determinada finalidad. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para sacar un ganso de adentro de una botella o botellón sin romper la botella o el botellón y sin matar al ganso? Pues no tengo ni idea, pero primero habría que ver cómo se ha metido el ganso ahí dentro. Bueno, no, esos son koan. Ya sé, el concepto de koan. El libro plantea una cantidad de situaciones que provocan en el lector o en la persona que tiene el libro interrogantes, cuestionamientos y discernimientos que lo llevan a poder descubrir cuál es la situación en la que está viviendo y cuál es su propia realidad. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que...? Es como un koan, o sea, porque yo al plantearte un interrogante incoherente, hace trabajar la mente, hace trabajar el raciocinio, y entonces te ubica en una situación totalmente diferente a lo habitual. Entonces, ¿qué nos dice tu libro? ¿Dónde está la realidad, no? Bueno, si de paso se los enseño por si alguien le... ¿Dónde está la realidad? Es porque plantea distintas realidades. Vale. Muchas de ellas consideradas prefabricadas, preestablecidas, como reglas de juego que nos obligan a vivir de determinada manera, que muchas veces no pretendemos esas situaciones. Entonces, ¿cuántas realidades? Nos hicimos la pregunta alguna vez de cuántas realidades estamos viviendo. Nosotros, en cada decisión que tomamos, estamos planteando una nueva realidad, con una causa
y una consecuencia. Pero vamos a ver, cuando hablamos de realidad, hablaríamos de algo que es real. ¿No es sinónimo real que verdadero? Quiere decir que Sí, hay... sí, es sinónimo. Y Es entonces, real y verdadero. vamos, entonces la pregunta que te iba a hacer quizá no tiene mucho sentido, porque voy a decir, ¿hay realidades que no son verdaderas? ¿Hay muchas realidades? Ya estás entrando en la situación del koan, ¿sí? Ya tú te estás planteando a ti mismo cómo esto es posible, cómo Claro. se puede plantear A ver, una situación así. Si una realidad es sinónimo de verdad, Bueno, entonces, ¿cómo pueden haber realidades que no sean yo verdaderas? te explico con otra, Yo creo que os estoy mareando, pero yo también. con otra analogía. El ganso somos nosotros, el botellón es la mente. Nosotros estamos envueltos, cuando la mente nos envuelve y deja de ocupar el lugar que le corresponde para ser nuestro amo, ahí es cuando estamos encerrados dentro de la botella. Vale. En esto pasa algo similar. No es que no sea todo una realidad, son distintas realidades. Son distintas verdades, porque aunque sean artificiales, las tenemos que vivir. Está claro, más o menos. Bueno, entonces, las realidades a las que hace referencia, y muchas más, ¿no son parte de la gran realidad universal? Por supuesto, todo es parte de la gran realidad universal. Y aquí llamamos gran realidad universal, porque ya la pregunta ya viene al dedillo. De lo que nosotros no tenemos dominio, eso es una verdadera realidad, valga la redundancia. Lo que nosotros no podemos manipular manipular ni cambiar, ¿no? es lo que nos establece unas reglas de juego naturales a las cuales nos tenemos que ajustar, porque si no, no podemos vivir ni subsistir. Es decir, la naturaleza nos va marcando el camino. Esa es la gran verdad universal. La gran realidad universal. La gran realidad universal que no está del todo conocida. O sea, tú lo que postulas es que la gran realidad universal, esta que le estamos dando en llamar, es la que no se puede cambiar ni manipular por el ser humano más que quiera, aunque quiera, porque es algo que está por encima de él mismo, ¿no? Exactamente. Sería como una ley, la ley universal sería esto, ¿no? Bueno, hay 7 leyes universales, tú las conoces, digo yo, ¿no? No sé, a ver si... Bueno. ¿Qué leyes universales? Vale, Alguno de ellos. Numéramelas. No quisiera, porque se me puede escapar alguna, ¿no? Digo, pero la ley del mentalismo, o sea, vale. todo es mental. Vale. La ley del causa y efecto, que es la predirecta mía, vamos a decir. Esa no falla. La del género, la ley del ritmo. Bueno, son 7 en total. Muy bien, muy bien. Estas son las 7... y que no hay forma de poder escapar de que no eso. puedes escapar porque esto es así, sí o sí. Oye, y sobre la ley de género, no tendrá nada que ver con todo lo que está hoy en día, con el tema de género para aquí, para allá. Y al final yo creo que estamos como mareados ya con tanta cosa, ¿no? No hablamos de violencia ya, hablamos de género, ¿no? Como quizás bueno, es un tema muy polémico, mejor lo dejamos. No, es polémico, que tengo también alguna opinión, pero no viene al caso. Sí, no viene al caso, ahora tienes razón. Vale, pues entonces, claro, estoy pensando, nos hablas de la realidad universal y nos hablas de personalidad al mismo tiempo, ¿no? Y claro, que hay un potencial innato escondido. ¿Podrías explicar esto? Sí, vuelvo a referir de que entiendo que son cosas muy polémicas y que quien está escuchando puede discrepar con total libertad. Nosotros, esto es una entrevista entre amigos, entre nosotros, ¿no? Sí. Y que la estamos brindando, y luego cada uno tiene su propia... Es como nosotros, en todos los ámbitos que nosotros hablamos,
pues vamos a hacer también una ronda sobre nutrición, sobre salud, y hay un montón de formas de nutrirse, y habrá persona que dirá que esto me parece bien, esto me parece mal, lo mismo, o sea que estás libre, por supuestísimo. Claro, lo que pasa es que estoy tratando un tema que, delicado. como dije, no es palpable. Sí, es complicado. Sí, demostrar de lo que es, cómo es arriba hacia abajo a través de la ciencia es complicado. Si hablamos de personalidad, hay un potencial innato Bueno, escondido. ¿Por qué a mí no me gusta referirme a personalidad? Porque la personalidad, o sea, cuando nosotros nacemos, venimos con un potencial innato, al cual yo hago referencia, es un potencial que se deja de trabajar adecuadamente, porque lo que transmite el entorno, lo que transmite la educación, lo que hace la formación inconsciente, La que tenemos, está, ¿no? sí, bueno, está viciada de cantidad de elementos que van haciendo distanciar de ese potencial innato, creando una personalidad que es necesaria porque todos buscamos una identidad. Pero lo que no se nos dice es que está bien que busquemos una identidad, pero que llegado el momento deberíamos de recurrir a ese potencial innato. Por ejemplo, nuestra personalidad se va formando a través de la educación, creando un criterio de competitividad, por ejemplo. Sí, eso es lo que hoy en día nos están metiendo sí o sí. Y esto, en realidad, la naturaleza no funciona así, funciona por cooperación. Funciona con el hecho de saber compartir. Claro. Cooperar. Y te digo porque yo no voy a poder en esta entrevista dar lo que demora un año. No, por eso estará la conferencia que des en su día y para eso está tu libro, por supuesto. Entonces, eso es una guinda, ¿no? Claro, por ejemplo, la educación convencional en muchos países, no solamente acá, digo, utiliza un sistema de clasificación que discrimina. Claro. Yo he vivido otros tipos de educación, donde no se discrimina y se trabaja totalmente diferente, donde se comparte y donde se hacen trabajos en grupo, donde se va creciendo cada uno en su según su potencialidad personal de cada uno. Donde se va trabajando, donde cuando yo fui educador. Bueno, Rudolf Steiner proponía algo así, exactamente. Con la escuela Waldorf, que también vamos a entrevistarnos, porque ese tema de educación, que estamos muy ahora por esta labor, la educación infantil, que es la base, pero claro, tiene que haber un padre consciente, unos padres conscientes ahí, padre y madre, que porque si no, no van a entender nada. Yo menciono en el libro, por ejemplo, la educación por ósmosis. No tiene nada que ver. No es así. Pero cuando nosotros estamos dentro del núcleo familiar, que somos niños, hay determinados valores que se transmiten sin que los protagonistas hagan nada. Es decir, depende de la relación padre y madre, cómo solventan las situaciones que les toca vivir, es que el niño va impregnándose sin que quiera, como una membrana osmótica que deja pasar determinadas cosas y otras no. Y eso va creando unas determinadas características de forma inconsciente o subconscientemente. Y como decía Krishnamurti, o mismo Gandhi también, que llevamos o arrastrábamos como un lastre la educación que habíamos recibido de siglos y siglos atrás, y la llevamos sobre nuestros hombros. Bueno, el tema de educación, hay tantos temas complicados. El libro trata la educación, trata la formación, es decir,
Para mí la formación es fundamental. Si la educación no tiene formación, y no me refiero a la formación técnica, que es la capacitación, sino a la formación en cuanto a valores, situaciones de conciencia que se dejan pasar por alto, y hoy por hoy tenemos una cantidad de violencia juvenil, de bullying, como se dice ahora, y que no se resuelve. Educación y formación, poder global, claro que El sí, poder porque global. está manejado totalmente. Yo creo que esta educación que tenemos, discúlpame, Sí, a sí. ver qué te parece, yo creo que está totalmente enfocada y sesgada, incluso me atrevería a decir a propósito, para producir estos resultados que no nos gustan, pero que están ahí, fruto de esa educación, entre comillas, si le queremos llamar a eso educación. Estamos totalmente de acuerdo, y es lo que yo planteo, vamos a decir, el poder. Acá hay un poder por sobre todas las cosas que plantea las reglas del juego. Lo vivimos con la experiencia de las crisis económicas. Es decir, si yo te planteo, o sea, hay una crisis económica, necesito refuerzos económicos, hace que el pueblo o el ciudadano tenga que vivir una realidad que no le gusta, porque tiene que cumplir, y la educación es una herramienta que se utiliza para poder generar una realidad social. Claro, un trabajador calladito, que obedezca, bueno, esto ya lo trataba en su momento. Es conseguir los talentos adecuados para que funcionen de acuerdo a los planteamientos de los intereses particulares del poder. Entonces, Ángel, con esto que estamos comentando y que terminas de hablarnos, quizá la transformación se impondría o podría imponerse como una respuesta alternativa a la educación actual y a lo que estamos tocando en este momento. ¿Qué habría que hacer? El tema es parte de lo siguiente. Yo no confío en que se produzcan grandes cambios si no se produce un cambio de mentalidad. Un cambio social, si pero no intrínseco es un cambio del ser, de cada uno. Claro. Hasta que la mentalidad no cambie, no va a haber una transformación profunda. ¿Y cómo va a cambiar la mentalidad si esa mentalidad está...? Lo que es importante, más que nada, es que el ser conozca la totalidad de cómo está constituida la totalidad del ser. Cómo mantener el equilibrio de esa totalidad y crecer hacia la libertad individual. Ser seres libres, capaces de valernos por nosotros mismos. Y de asumir sus responsabilidades. Asumir las responsabilidades, pero teniendo una conducta ética. ¿Cómo es la conducta ética? Lo que decíamos antes, la construcción de valores, la formación que nace en nuestro núcleo familiar. O deberían nacer ahí. Nacer, pero si recibimos una educación adecuada. Y de que debería continuar en el colegio, en la escuela, en la guardería, pero con una base en casa. Pero no hay que olvidar que la escuela hoy en día, tú sabes que lo que están enseñando ya durante muchos años está desde la era industrial. Lo que pasa es que para mantener la calidad de vida, como dije al principio, que podamos superar el estrés, hay técnicas que se utilizan, que tienen que ver con la relajación, que tienen que ver con las técnicas meditativas, que tienen que ver con cantidad de herramientas, como puede ser trabajo de mandalas, de mantras, que ayudan a que la persona sea capaz de aflorar su ser hacia afuera, su auténtico ser, ¿no? Fíjate que yo hablo de técnica meditativa y no meditación. Hay una sutil Pero diferencia. la meditación puede haber una técnica. Claro que hay técnicas, porque una de las cosas que yo propongo en las charlas es encontrar el centramiento del ser. Claro, es la base. O sea, que el ser esté centrado
como en el ojo de un huracán, mientras que todos nuestros problemas estén girando a nuestro alrededor, pero que ninguno de ellos nos arrastre. Para estar centrados hay que utilizar técnicas. Las técnicas tienen principio, medio y fin concretos. Por ejemplo, estar centrado dentro de una técnica meditativa que es en el medio de un sonido musical, nos lleva a practicar el centramiento del ser. O sea, si tú te ubicas con los preámbulos necesarios para llegar al clímax oportuno, pones una música y te planteas como que tú sos el centro de toda esa música. Es una técnica que te está preparando para poder estar centrado ante la irritabilidad del medio. Imagino que como es ahora alguna más. Lo que pasa es que... Dime. ¿Qué pasa? ¿Por qué diferencio de meditación? Porque meditación puede llegar a ser un estilo de vida, o sea, estar centrado permanentemente. Eso será complicado, imagino. Qué pena, porque hay mucho que hablar y ya nos hemos quedado sin tiempo ya, Ángel, ya estamos por los 30 minutos y no queremos que pase, pero puede ser que haya una segunda entrevista porque de hecho me ha parecido interesantísima. Y dinos, me comentabas antes que estabas preparando otro libro, pero ya enfocado más a ¿qué era? A la maravillosa etapa que vive todo ser humano, que es la adolescencia. Maravillosa y complicada a su vez, ¿verdad? Y muy complicada, digo. Lo que pasa es que siempre volvemos a lo mismo, digo. ¿Qué es lo que necesita la adolescencia? ¿Cuáles son sus preferencias? O tenemos que ser autoritarios e imponer lo que nosotros queremos para que ellos cumplan lo que nosotros necesitamos que cumplan, para estar tranquilos. Es un tema muy delicado porque muchas veces actuamos así y a veces creyendo que hacemos lo correcto. Hay grandes profesionales que están buscando hacer esto, lo que planteo, o sea, valorar las preferencias y las necesidades. Y están luchando contra el sistema también. En esto andamos nosotros y precisamente dentro de la reforma que estamos haciendo ahora en Gente Sana, pues forma parte, aquí tenemos a Ángel, que es uno de las personas que está colaborando con nosotros. Estamos ahora ya enfocándonos también en el tema de la educación infantil para estos padres conscientes. Ya veremos si podemos hacer preparar una conferencia más. Sí. Despertando conciencia. Claro, puede ser, la podemos hacer, incluso la podríamos hacer vía online, porque las personas que nos estáis viendo, nosotros sabemos positivamente que no solamente estáis en España, sino que estáis difundidos por todo el mundo, y el venir a una conferencia de Ángel va a ser inviable, pero sí poderla tener colocada en YouTube y poderse filmar y poderse compartir con todos. Bueno, hay mucho para hablar y... Ángel, ha sido un placer, encantado, de verdad, encantado de verte de nuevo. Un gusto para hablar con toda esta gente que te sigue, que son maravillosos. Que nos sigue a todos, todos somos uno en definitiva y en el fondo, y todos estamos hechos de lo mismo, de puro amor, de pura energía y de pura inteligencia. Ese es nuestro verdadero ser. Un gran abrazo de amor incondicional. Efectivamente. Para todo el mundo. Hasta la próxima y espero que os haya gustado esta entrevista, que se nos ha hecho corta, pero el tiempo apremia. Gracias por estar con nosotros y también un abrazo para todos vosotros desde Gente Sana. Ángel, lo ha dicho. Tú puedes despertar de un letargo invernal, solo has de ver con otros ojos, con otro talante, y así descubrirás un mundo nuevo que ante ti se abre. No quieras entender, tampoco analizar todas las cosas que la vida te pone delante. Limítate a sentir y entonces te preguntarás